iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de justicia laboral. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de justicia laboral. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio y dictamen 2 iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre del 2017, se dio lectura a la iniciativa que presentó el gobernador del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, en ejercicio de sus facultades que le confieren los artículos 60, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda, 98, fracción segunda y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo. Segundo, en esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 1374 a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Tercero, el Ejecutivo del Estado justificó su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. La dimensión económica en los conflictos laborales, donde el trabajador labora y recibe un salario y el empleador invierte el capital con un ánimo de producir bienes o de generar servicios que impliquen ingresos legítimos, trajo consigo la necesidad de establecer elementos normativos en los cuales se privilegiara el diálogo y la conciliación de las diferencias entre quienes prestan su fuerza de trabajo y quienes la emplean. De tal forma que, considerando los aspectos económicos de la relación de trabajo, la práctica de una solución basada en la autocomposición de las partes del conflicto en el contexto de las atribuciones de las autoridades laborales se depositó en la fase de conciliación un elemento distintivo para la atención y solución de las diferencias entre los trabajadores y los patrones. Desafortunadamente, la práctica de esta vertiente para impulsar la solución de los conflictos no ha rendido cabalmente los frutos que se esperan de ella, en parte por la función dual de los órganos a cargo de la impartición de justicia en el trabajo, que tienen como bien desarrollar la fase de conciliación y de no culminar esta con buen éxito, a dar paso a la fase del arbitraje y con ello a la determinación de quien le asiste la razón en la admisión del laudo correspondiente. En un número muy importante de conflictos individuales de trabajo, la fase de la conciliación se ha transformado en una circunstancia que solo se cubre en el extremo de haber agotado la formalidad legal para pasar al litigio, e incluso que da pauta a elementos de asimilación como la oferta de reinstalación por parte del empleador y la aceptación de la reinstalación por parte del trabajador, generándose a partir de esas faltas expresiones de voluntad el escenario de nuevos procedimientos para la solución de conflicto. En relación al planteamiento que antecede, en fecha 24 de febrero de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. En el mismo orden de ideas y dentro del régimen transitorio establecido se plantea, entre otras cosas, lo siguiente. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada del vigor del mismo. Además, en él se establece la modificación al texto del artículo 123 constitucional, mencionado que el punto medular de dicha modificación radica en que en el conocimiento y resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, en vez de confiarse a la decisión de un órgano colegiado,
integrado por igual número de representantes del sector obrero y patronal y uno del gobierno, es decir, en una junta de conciliación y arbitraje. Sean ahora materia de competencia de un órgano jurisdiccional, en otras palabras, sean los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o en las entidades federativas quienes asumen el papel de autoridad resolutora de dichas controversias. Correlativo al antes señalado, para el supuesto correspondiente a la asignación de los integrantes de los órganos jurisdiccionales de referencia, se realizará acorde a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según corresponda, haciendo énfasis en que deberán de contar con una amplia experiencia y capacidad en materia laboral. En el mismo sentido, deberán de privilegiar el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia en el desempeño de su función jurisdiccional. Punto importante a destacar es que la presente reforma se estructura bajo 3 premisas fundamentales que otorgan sustento a las determinaciones que se plantean en función de las que originaron la reforma constitucional federal, las cuales son: 1. En primer término, se establece un cambio de fondo respecto al órgano responsable de resolver los conflictos que se susciten entre las partes, lo cual se traduce en que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, según corresponda. 2. En segundo término, se propone reformular la función conciliatoria de manera que constituya una instancia previa a la judicialización de los conflictos a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Esta nueva concepción de la función conciliatoria estará a cargo de un centro de conciliación especializado e imparcial que para nuestro Estado recaerá en un organismo público descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con una autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 2. Por último, se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación. Se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal, por lo que aquellos contratos colectivos y de organizaciones sindicales del Estado serán trasladados al organismo federal. A partir de tales premisas, la Constitución local debe de atender a la reforma en los siguientes puntos. Primero, ordenar la creación de un organismo público descentralizado que en el ámbito local atienda la conciliación laboral antes de que los asuntos puedan ser atendidos por los juzgados especializados en materia laboral. Segundo, otorgar al Poder Judicial del Estado la competencia en materia laboral según corresponde en términos de la Ley Federal del Trabajo. Y tercero, otorgar a la legislatura local la facultad de expedir la ley orgánica del organismo público descentralizado que atienda la función de conciliación. Ahora bien, el régimen transitorio de la reforma constitucional en comento prevé las medidas pertinentes que se deberán de adoptar en tanto se instituyen e inician las operaciones de los juzgados y tribunales laborales en los centros de conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere la iniciativa, que en esencia consiste en: inciso A, las juntas de conciliación y arbitraje, la Secretaría de Trabajo Social y Previsión Social o las autoridades locales, según correspondan, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos entre el capital y trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. Inciso B, los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de laudos emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje. Inciso C, los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o tribunales laborales, centros de conciliación y el organismo descentralizado serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Inciso D, en su oportunidad, las autoridades competentes y las juntas de conciliación y arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo a las nuevas instancias que se encargarán de resolver las diferencias y conflictos entre trabajadores y patrones, así como al organismo que llevará la atención de los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. Inciso E, se respetarán
conforme a la ley los derechos de los trabajadores que actualmente tienen a su cargo la atención de las diferencias o conflictos entre el capital de trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. Atento al anterior, es que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa que brinda la mayor certeza al sector laboral por lo que respecta a la solución de conflictos, atendiendo no solo un enfoque social, sino de competitividad para todas las actividades productivas con pleno acceso a una justicia objetiva, imparcial y eficiente. Las nuevas instituciones que aquí se proponen adoptar en función de la Constitución Federal serán acompañadas de procesos administrativos integrales que permitan garantizar la objetividad, el profesionalismo y la imparcialidad en funciones conciliatorias y de resolución de conflictos, anteponiendo siempre el bien común de cada una de las etapas que con esta iniciativa comienza. Cuarto, en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio del 2019, se dio lectura también a la iniciativa que presentó la diputada María del Mide Hernández Perea, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 98, fracción primera y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo. Quinto, en esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 630 a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. Sexto, la diputada en mención justificó su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. En los últimos años, el Estado mexicano se ha enfocado en perfeccionar la organización institucional con la que cuenta para garantizar el correcto funcionamiento de la misma, para garantizar que su actuación se apegue a los principios de certeza, legalidad, eficacia, profesionalismo, transparencia, publicidad, pero sobre todo en lo relativo a la imparcialidad, independencia y objetividad en la toma de decisiones. Muestra de ello lo es la creación de diversos órganos constitucionales dotados de autonomía plena y que separan la esfera de las competencias de los poderes ejecutivos, tanto el federal como en los estados. Algunas funciones primordiales para la vida pública, que por citar alguna podemos mencionar a las actividades con las de transparencia y acceso a la información relativas a la Junta Administrativa y la del propio Ministerio Público. Consideramos que lo anterior ha sido una estrategia acertada para consolidar los mecanismos que nos permitan evitar la concentración de poder y de funciones en una sola autoridad y que abran paso a tomar decisiones arbitrarias, subjetivas y parcializadas. Es decir, con ello también se logra evadir las prácticas de corrupción que aquejan a nuestras instituciones. Igualmente, esto ha sucedido en materia laboral, pues a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, la solución de conflictos en materia laboral ha transitado de las juntas de conciliación y arbitraje hacia el Poder Judicial, quien asumirá la labor jurisdiccional relacionada con el derecho al trabajo, pero únicamente en lo relativo a los trabajadores que se refiere el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este tenor, la presente iniciativa interpuesta por la diputada Edelmira plantea seguir la línea trazada por el constituyente permanente de la Federación, en lo que respecta, por un lado, a la separación de la función conciliatoria y de registro sindical de la parte propiamente contenciosa y, por otro lado, en que sea un ente de carácter jurisdiccional dotado de autonomía e independencia el que se encargue del trámite y la resolución de los juicios laborales burocráticos. Para tal efecto, se propone la creación de un órgano constitucional autónomo que tendrá una función jurisdiccional enfocada a atender y resolver los conflictos laborales burocráticos que sean llevados a juicio, es decir, que atienda los juicios laborales relacionados con los trabajadores del Estado que se encuentran bajo el régimen del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Somos conscientes de que la creación de más entes públicos tiene siempre un impacto presupuestal considerable, que representa mayores innovaciones en el gasto público. Sin embargo, también consideramos que la justicia laboral no puede seguir transitando la misma ruta por las razones expuestas. A partir de tal reforma, los estados de la República emitieron sus propios ordenamientos legales para regular las relaciones laborales entre las dependencias públicas y sus trabajadores, además de crear los órganos responsables de dirimir los conflictos entre ellos. En el caso de Zacatecas, se creó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje mediante la Ley del Servicio Civil en 1984 y desde un principio su estructura fue muy similar a las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, se conformó por 3 magistrados, 2 de ellos representando a un sector específico, los servidores públicos y las entidades de gobierno, y un tercero con el carácter de presidente. Resulta pertinente señalar
que desde entonces el citado tribunal tiene una doble naturaleza, como órgano administrativo, pues depende presupuestalmente del Poder Ejecutivo, y como órgano impartidor de justicia, resolviendo con plenitud la jurisdicción de los conflictos laborales entre entidades públicas y sus trabajadores. Lo anterior, desde nuestra óptica, constituye una distorsión en la naturaleza del órgano impartidor de justicia, pues éste debe de gozar de plena independencia respecto de las partes del conflicto laboral, por lo que en su caso no acontece con el gobierno del Estado. En muchos de los procedimientos se ventilan, en este tribunal actúa como juez y parte, lo que es a todas luces contrario al derecho e incompatible con la estructura de que debe de tener un órgano jurisdiccional. Valoración de las iniciativas. Considerando que ambas iniciativas proponen la modificación del mismo ordenamiento legal, con fundamento en los artículos 64 y 132, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales se aboca al análisis en conjunto. Considerando, primero, competencia, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, sustentado en lo previsto por los artículos 130, 131, 132 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, es competente para conocer, analizar y aprobar las iniciativas de reforma sometidas a nuestra consideración. Segundo, la justicia laboral. La reforma constitucional en materia de justicia laboral del 24 de febrero del 2017 representa la modificación más trascendente hecha al sistema jurídico mexicano en lo que respecta al derecho laboral desde su expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970 y su reforma posterior en 1980. La Revolución Mexicana fue una lucha por el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo, motivada en gran parte por el reparto agrario y la instrumentación de una política laboral de carácter universal que permitiera dejar atrás las rebeliones obreras como las huelgas de Río Blanco y Cananea, las que dejaron una gran cantidad de pérdidas humanas, económicas y la generación de incertidumbre y encono social. Estos antecedentes dieron pie a una gran discusión sobre los derechos en materia laboral y a partir de ahí se diseñará el contenido del artículo 123 de nuestra Carta Magna, tendiendo a las juntas de conciliación y arbitraje como su eje fundamental a convertirse en el órgano jurisdiccional y resolutor de las controversias laborales entre los factores de producción. Debemos señalar que en ese entonces la planta productiva comenzaba a tomar impulso y la creación de las juntas de conciliación y arbitraje en la forma como se concibieron constituían en ese momento un paso importante para la resolución de los conflictos respecto de las relaciones de trabajo individuales y colectivas. En un principio, las juntas de conciliación y arbitraje no eran reconocidas como órganos jurisdiccionales, pues sus resoluciones no podían ser ejecutadas. Virtud de ello, las partes debían acudir ante los jueces civiles para que dirimieran la controversia. Posteriormente, la Corte reconoció a las juntas de conciliación y arbitrajes en plenos derecho y en consecuencias con las facultades para ejecutar por sí mismas las resoluciones. Las juntas de conciliación y arbitraje contribuyeron a la consolidación de la justicia laboral y posibilitaron el respeto y protección de los derechos laborales en los mexicanos. Sin embargo, su limitada evolución generó con el paso de los años vicios e inconsistencias que afectaron su funcionamiento. En este sentido, la integración tripartita de las juntas comenzó a generar diversas inconsistencias incompatibles con la impartición de justicia sobre este particular. Conforme de ello, era necesario modificar el sistema de impartición de justicia laboral y transitar de un órgano en donde están representadas las partes de la relación laboral a otro en donde se privilegie una mayor objetividad, imparcialidad y certeza para las partes en litigio. En tales términos, resultaba indispensable adecuar la legislación laboral a las exigencias sociales y posibilitar que la justicia laboral se impartiera por los órganos imparciales sin ningún interés de carácter subjetivo o de clase social. En ese sentido, la integración tripartita propiciaba en gran medida que sus resoluciones estuvieran influidas por el origen de sus representantes obrero-patronal, lo que sin duda significaba una distorsión en la impartición de justicia. Dado lo anterior, el constituyente permanente ha resuelto transferir la impartición de la justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial para que desde dicha instancia se diriman los conflictos individuales y colectivos del trabajo a través del nuevo tribunal laboral que para efecto se constituirá.
Mediante la reforma laboral se establecen las bases para respetar los derechos fundamentales de los mexicanos, en específico el debido